Saludos, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor siga bendiciéndoles a todos en este día. Yo soy Jesús Angélica Torres y funjo como instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. En este día les brindaremos el foro bíblico del domingo 12 de diciembre del 2021. El mismo ha recibido el título de Justicia y Misericordia. Y nos fundamentaremos en versículos de 2 de Samuel 9, del 1 al 7 y del 9 al 12. Escuchemos la lectura de estos interesantes versículos. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, leemos 2 de Samuel 9, versículos del 1 al 7, y del 9 al 12. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ya vi un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Que el Señor bendiga su palabra. Al inicio de su mandato, el rey Saúl había sido un hombre humilde, obediente y fiel. Pero a medida que el tiempo transcurrió, se había convertido en un arrogante y desobediente. Había cambiado, pero no para lo mejor. Esos cambios en la personalidad del rey habían preocupado mucho a su hijo Jonatán, quien estaba estrechamente unido a su padre, como era de esperarse, y también mantenía una estrecha amistad con David, el joven pastor que derrotara al gigante filisteo Goliat. Saúl y David fueron dos hombres que tuvieron muchas cosas en común, pero desafortunadamente tuvieron un final muy distinto. Saúl fue desechado por Dios, pero David nunca se apartó de la misericordia de Dios. El éxito de Saúl se vio opacado por la incapacidad de sus tropas para vencer totalmente a los filisteos, especialmente cuando el gigante Goliat humillaba al ejército frente a todos. Por 40 días Goliat había salido por la mañana y por la tarde
a retar al pueblo de Israel con un dramático tono de burla sin que nadie pudiera hacer nada. Entre los miembros del intimidado ejército se encontraban 3 de los 8 hermanos mayores de David. Como habían transcurrido ya 40 días, Isaí, el anciano padre de todos, pidió a su hijo menor que fuera al frente de batalla a llevar algo de comer a sus hermanos y a ver cómo se encontraban. David era pastor, así que dejó a otro pastor encargado de sus ovejas. Y fue al frente de batalla y se enteró de lo que ocurría. Observó que cada ejército estaba ubicado en su monte y el valle en el centro. Goliat, en medio de ambos, se pasaba desafiando a los israelitas a viva voz. También escuchó que aunque Saúl ofrecía un buen premio al que se atreviera a pelear con el gigante, pero nadie se ofrecía. En total indignación, David preguntó: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Algunos que lo oyeron fueron donde Saúl, y éste mandó a llamar a David. Hablaron un rato, y David logró convencer a Saúl para que se le permitiera enfrentarse a Goliat. Dios lo había librado varias veces de animales salvajes, y él confiaba en que Dios lo libraría de Goliat. Le ganó y lo mató armado únicamente con una honda, su bastón, su bolsa de pastor y 5 piedras lisas, de las que solo usó una. Pero su arma principal no era ni la honda, ni el bastón, ni las piedras. Su arma principal era su fe en Dios. Saúl, por su parte, se encontraba en una posición cercana a ser rechazado por Dios como rey de Israel. Gracias a su desobediencia, por esas mismas razones, Saúl había perdido el apoyo de la jerarquía religiosa, que vio en Saúl a un rey que intentaba usurpar alguna de las funciones de los sacerdotes. Vemos así que Saúl al comienzo sirvió fielmente, pero pronto se volvió desobediente a Dios y arrogante con el pueblo. Esto exasperó a Dios y a Samuel, quien recibió instrucciones de parte de Dios para buscar un reemplazo para el rey. Saúl actuaba como lo hacían los reyes del cercano Oriente antiguo. El pueblo recibió lo que pidió: un carismático tirano militar que se engrandecía a sí mismo. Al buscar el reemplazo de Saúl, Samuel casi comete el mismo error de nuevo al juzgar al candidato por su apariencia. El joven David no parecía importante ante los ojos de Samuel, pero Dios se los abre y finalmente reconoce que Dios había elegido a David para ser rey de Israel. David no es un candidato tradicional, por razones que van más allá de su juventud. Además de ser el hijo menor de una sociedad basada en la superioridad del primogénito. Proviene de una mezcla étnica, no es descendiente puro de israelitas. Una de sus bisabuelas fue Ruth, la moabita. Pero a pesar de esos aparentes puntos en contra, Dios lo ve como alguien superior al rey Saúl y a cualquiera otro israelita. Después de la desobediencia de Saúl, su vida estuvo invadida por el temor. Había temido a Goliat, tuvo envidia y temor de David, y tuvo temor de las palabras de Samuel, y tuvo temor hasta de la vida. No escuchó consejos, tomó malas decisiones, persiguió al inocente y descuidó al pueblo de Israel. Inclusive mató a toda la familia sacerdotal y estuvo dispuesto a matar a su propio hijo en un arrebato de cólera. Esto que aconteció a Saúl podía ocurrirle a cualquiera que desechara la palabra de Dios. Acosado por unos reorganizados filisteos,
Saúl pereció junto a su hijo Jonatán en la batalla de Gelboe. Y según Dios había dispuesto, David le sucedió en el trono como segundo rey de Israel. Jonatán, por su parte, había sido un gran hombre de guerra, que probablemente se relacionó con David en el palacio en una de las muchas ocasiones en que David fue llamado a tocar el arpa para el rey Saúl. Pero la verdadera amistad entre Jonatán y David comenzó poco después de que David matara a Goliat. La Biblia nos dice que luego de la muerte de Goliat, David fue convocado a palacio para hablar con el rey. Y después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo uno en espíritu con David y lo amó como a sí mismo. No es frecuente en la vida que tu héroe sea una persona más joven que tú, pero esto fue el caso de Jonatán. David, a pesar de su juventud, fue su héroe. David podía calmar y consolar al rey y derrotar al enemigo, siendo aún demasiado joven. Y eso lo hacía una persona digna de admiración. Desde que el rencor que Saúl había desarrollado contra David crecía, Jonatán seguía viendo a David como su amigo, no como su rival. Todos los siervos de Dios debemos valorar el concepto de la amistad. No hace falta que nuestros amigos sean de nuestra misma edad o nuestros mismos antecedentes, ni siquiera de nuestras mismas opiniones. Lo que sí nos conviene es que tengamos una fe auténtica. Jonatán y David se fortalecieron y se animaron el uno al otro muchas veces. Y los dos necesitarían esa ayuda, pues su amistad iba a pasar por pruebas muy difíciles. Mientras la decadencia de Saúl como rey era evidente, David, a cargo del ejército de Israel, obtenía una victoria tras otra contra los enemigos de Israel, los filisteos. Por eso se ganaba de día a día la alabanza y la admiración de la gente. Algunas mujeres israelitas elevaban un cántico que decía: Saúl ha derribado sus miles y David sus decenas de miles. A Saúl le desagradó el cántico y desde ese día miró a David con desconfianza y con temor. Tenía miedo de que David intentara arrebatarle el trono, cosa que no tenía ningún sentido, porque esa idea jamás pasó por la mente de David. Su lealtad estaba en Dios y en Saúl su rey. Saúl inclusive planeó que David muriera en batalla, pero fracasó. También elaboró un complot para matar a David en palacio, que también fracasó. El cariño de Jonatán por David era tan grande que se había enfrentado a su propio padre diciéndole: no peque el rey contra su siervo, David, pues él no ha pecado para contigo y sus obras han sido muy buenas para contigo. La ira del rey por los triunfos de David era tan grande que en una ocasión le había arrojado una lanza, pero David la había esquivado y decidiendo huir de la corte de Saúl, evitando así incidentes mayores. Aunque para Jonatán la lealtad a Dios era lo más importante, también fue leal a su padre, pues lo aconsejó con franqueza, en vez de decirle lo que él quería oír, sin dejar de amar a su amigo David. Saúl, por su parte, acusó a su hijo diciéndole que su lealtad a David era una vergüenza para la familia. Durante los años siguientes, David siempre recordó con cariño a su amigo Jonatán. El tiempo y los conflictos de Saúl evitó la cercanía de ambos, pero no quebrantó el afecto que ellos se tenían mutuamente. Jonatán peleó junto a su padre contra los filisteos, enemigos declarados de Israel. Peleó con valor y lealtad como había hecho siempre, y lo hizo hasta la muerte. En su última batalla contra los filisteos, Saúl perdió a 3 de sus hijos, incluyendo a Jonatán. Saúl resultó herido y él mismo posteriormente se quitó la vida. Cuando David se enteró de lo acontecido, quedó desconsolado.
lamentó la muerte de su amigo Jonatán y también se lamentó por la muerte de Saúl, pese a los sufrimientos que éste le había ocasionado. Leamos ahora los primeros versículos de la lección, 2 Samuel 9, del 1 al 3. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y él le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. David fue informado de la muerte de Saúl y de Jonatán, y consecuentemente con la muerte del rey, él es proclamado rey en Judá y luego en todo Israel. Toma la decisión de trasladar el arca del pacto a Jerusalén, recibe la promesa de la afirmación de su linaje y extiende sus dominios como rey de su pueblo. En medio de esto se interesa en saber si todavía quedaba alguien vivo de la casa del fallecido rey Saúl. Había una bárbara costumbre en esos tiempos, donde el rey de una nueva dinastía masacraba a cualquiera que hubiera estado conectado con la dinastía anterior. Pero David fue en contra de ese principio de venganza y, contrario a ello, preguntó qué podía hacer por la familia de su enemigo Saúl. David hizo eso porque recordaba su relación con Jonatán. Sus relaciones y sus acciones no estaban basadas en emociones, sino también en la promesa de un pacto de amistad previamente hecho entre él y Jonatán. David se presenta como un gobernante benévolo, mientras Saúl empleó el poder del trono para perseguir y acosar a David. El nuevo monarca se muestra compasivo con su casa. Un antiguo siervo de Saúl, de nombre Siba, contesta a la interrogante de David dándole una clara explicación sobre el único sobreviviente de la dinastía del rey Saúl. Siba informa a David de las condiciones y el lugar donde puede ser encontrado un hijo sobreviviente de Jonatán. Le indica que solo ha quedado ese vástago de Jonatán, lisiado de los pies, y que éste se encuentra en Lodebar, en la casa de Maquir, el hijo de Amiel, un levita que fungía como portero en tiempos de David. Vamos ahora a los versos de 2 Samuel 9, del 5 al 7. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Hay una definición de Lodebar que lo explica como un lugar sin pasto, una tierra seca y sin frutos. Era una tierra tan árida que ni siquiera nacía hierba para los animales, y el suelo era tan seco que ni se podía sembrar en él. Aparentemente era un lugar inhóspito, donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida, una aldea para los malditos de la sociedad. Y fue allí el lugar que las circunstancias habían llevado a Mefiboset, el hijo sobreviviente de Jonatán y el último nieto con vida del fallecido rey Saúl.
La nodriza de Mefiboset, al ver que el niño podía correr peligro, lo había llevado a Lodebar, una tierra donde se sabía que nadie se atrevería a ir a buscarlo. En la huida, el niño resbaló de sus manos y cayó al piso, fracturándose las piernas y quedando incapacitado para siempre. Siendo Mefiboset hijo de Jonatán, pertenecía a la dinastía de Saúl y podía tener derecho al trono. Era hijo del primogénito del rey y todos los demás herederos potenciales estaban muertos. En un sentido político, David podía ver a Mefiboset como un rival o como una amenaza. De hecho, había un movimiento compuesto por unos pocos en Israel que sentían que la casa de Saúl aún debía reinar sobre la nación y que David no debía haber sido nombrado rey. Mefiboset podía recurrir a estos opositores e iniciar un movimiento rival. Por lo contrario, Mefiboset se aparece humildemente delante de David y se postró ante él e hizo reverencia, aceptando que era siervo del actual rey. Había razones sobradas para que Mefiboset temiera. Según las costumbres de esa época, David pudiera estarlo buscando para acabar de exterminar la descendencia de Saúl. Pero es el mismo David quien elimina los miedos en Mefiboset cuando le dice: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Vayamos a los versículos finales de la lección, 2 Samuel 9, del 9 al 12. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Mefiboset no creía ser digno de la generosidad del rey David. Él se veía a sí mismo como un perro muerto, carente de valor alguno. Parece estar claro que David había aprendido mucho de la lealtad y el honor de Jonatán, el amigo que nunca lo había abandonado, ni siquiera en momentos muy difíciles en que tuvo que enfrentarse a su propio padre Saúl. Nosotros como cristianos debemos emular la relación de amistad y hermandad que prevalecía entre estos dos titanes bíblicos. Recordemos que el elemento vital que daba validez a esta relación era el amor que ambos tenían por Dios. Si queremos conseguir este tipo de relación fraternal, debemos promover y fortalecer nuestra fe a la vez que ayudamos a nuestros amigos a fortalecer las suyas. Además de la tierra, el rey David otorgó a Mefiboset los siervos para que la trabajaran. De allí habría de provenir la comida para la familia de Mefiboset. La suya estaría asegurada a la mesa del rey David. Él comería a la mesa como uno de los hijos del rey. Ese había sido un gran inesperado paso, del lugar de sequía interminable a la mesa del nuevo rey. Siba, el antes siervo de Saúl, es liberado
y vino a ser padre de una numerosa familia, teniendo sus propios siervos por orden de David. Siba y sus hijos y sus siervos estarían al servicio de Mefiboset, cultivando sus tierras y cosechando sus frutos. Mefiboset moraba en Jerusalén sin esconderse, sin temor al rey, viviendo abiertamente entre el pueblo de Dios. Comía siempre a la mesa del rey y ya no sufría pobreza y mucho menos enemistad con el rey. Ahora gozaba de un gran privilegio delante de David. La debilidad de sus pies no desapareció, pero su vida se había fortalecido en extremo. La vida de Mefiboset había quedado marcada por ser descendiente de Saúl, quien desobedeció a Dios y se convirtió en enemigo de la casa de David. Nosotros somos descendientes de Adán, que también desobedeció a Dios, y por su pecado todos hemos sido marcados. Dios ungió a David para establecer el reino de Israel, que era su reino visible en la tierra. De manera similar, Dios envió a su Hijo Jesucristo como el ungido que habría de restaurar el reino de los cielos. Teniendo por la vida de Mefiboset, su nodriza huyó con él para alejarlo y ocultarlo de la presencia del rey. No sabía de la bondad y misericordia de David e ignoraba se habían olvidado del pacto entre David y Jonatán y su amor recíproco, un pacto similar al de Dios y Adán en el Edén. Como David había hecho con Mefiboset, Dios quiso mostrar su amor y su misericordia para con nosotros. Y ha sido su iniciativa que nos ha buscado, nos ha hallado y se ha ubicado en nuestra cercanía para dejarnos saber que se ha reconciliado con nosotros, dejando en nuestra cancha el deseo de nosotros reconciliarnos con él. David buscó a Mefiboset hasta que lo encontró, mientras que éste estaba lejos y sin ningún deseo de acercarse a él. Dios ha hecho lo mismo con cada cristiano apartado de él. En conclusión, la gracia y la bondad de David, mostrada en la persona de Mefiboset, es una clara imagen de la gracia de Dios manifiesta en nosotros. Puede ser que muchos aún no hayamos entendido la importancia de vivir en el palacio del rey y todavía nos encontremos satisfechos viviendo en lo de mar. Tal vez nos sintamos indignos de vivir en el palacio. Es menester que entendamos que a través de la muerte redentora de Jesús y por la gracia de Dios hemos sido dignificados para vivir allí, no por nuestros méritos, sino por Él, que nos hizo dignos, solo por su gracia. Es por Jesús que podemos disfrutar el ser hijos a los que se les ha permitido vivir en el palacio, al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Que el Señor nos permita ver y disfrutar sus bendiciones. Señor Jesús, tu muerte y tu resurrección nos libraron del peso del pecado. Tú tomaste la cruz, pagaste el precio de nuestros pecados con tu preciosa sangre para que nosotros pudiéramos disfrutar de la vida eterna en tus mansiones celestiales. Te damos gracias por la palabra que inspiraste en tantos y que ahora nos permite conocer la verdad y confiarnos en que en ella nos hará libres. En el bendito nombre de Jesús te damos gracias y decimos amén.